Recibe Evangelina la noticia, ¿no? ¿Cómo la afecta a la persona psicológicamente? Generalmente, ¿qué reacciones ella tiene? ¿Qué reacciones las personas tienen? ¿Es la razón de la desesperanza, de pensar directamente en la muerte? ¿Es la reacción en algunos casos quizás de querer disfrutar los últimos días de su vida con su familia y compartirlo con ellos? ¿Cuál es la reacción por ahí general que vos has visto o se ve normalmente? Sí, si bien depende de cada paciente, de su personalidad, de su historia de vida, de su historia familiar, de la etapa del ciclo vital en que se encuentra, no es lo mismo un paciente que está en su vejez como aquel que está apenas transitando sus 30 años de edad, pero en general las principales reacciones emocionales y típicas suelen ser desesperanza, tristeza, síntomas de ansiedad, temores, impotencia, incertidumbre, también sensación de vulnerabilidad, de fragilidad. Muchos interrogantes y cuestionamientos aparecen en este momento, eh, como de por qué a mí, qué sentido tiene la vida, enojo con la vida y con Dios en muchas ocasiones. Esos son como las reacciones más comunes que se suelen ver en estos casos y para lo cual nosotros los psicólogos cumplimos una función muy importante acompañando en este proceso y en esta etapa en que se encuentra el paciente para que esas reacciones puedan ser más adaptativas y aliviarlas en la medida de lo posible, ¿no? Ujú. Y Evangelina, ¿se trabaja primeramente con el paciente, se trabaja juntamente con la familia? Porque seguramente, como vos decías recién, la familia tiene un papel importante, ¿no?, de acompañamiento. ¿En quién se debe trabajar primero? ¿Se trabaja en el paciente, en la familia también? Porque quizás también para la familia se necesita el apoyo psicológico para ellos, no apenas quizás para apoyar al paciente, sino que también ellos poder digerir esa noticia, una futura pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ¿en quién se trabaja más? Se trabaja con ambos. La unidad de cuidado es paciente y familia. De hecho, es un trabajo en equipo entre el equipo de salud en conjunto con los familiares y el paciente. Se trabaja muchas veces asesorando, guiando y colaborando con el familiar para que aprenda herramientas incorpore maneras de no solo de sobrellevar la situación, de aceptarla y de asimilarla, sino también maneras de acompañar y de brindar cuidado de calidad a su pariente que se encuentra enfermo. Muchas veces nos encontramos con familiares que desconocen cómo manejarse, que esta situación interrumpe en su cotidianidad de manera impensada. Entonces, desde la psicología acompañamos informando, asesorando y colaborando para que puedan acompañar de la mejor manera a su familiar que está enfermo. Ujú. Y Evangelina, desde el punto del familiar, ¿qué se le dice, por ejemplo, qué se le dice a un familiar que se encuentra así? ¿Qué se le puede hablar? ¿Qué no se le puede hablar? Porque a veces hay palabras que desde un punto de vista de uno son positivas, pero para quien las recibe no son tantos. ¿Cuáles son las palabras adecuadas, digamos, o la forma de acompañar a alguien que está en ese proceso? Sí, ahí quizás no sea la palabra lo que necesiten ni respuestas, sino lo que necesitan ellos es presencia y escucha. Muchas veces no existe la palabra correcta porque tampoco hay respuestas certeras y concretas sobre cuándo va a ocurrir y cierta información que desconocemos y que nadie puede confirmar en este momento. Entonces se acompaña con presencia, permitiendo la expresión de sus emociones, no interrumpiéndolas. em, Abriendo los canales de comunicación
que se saquen dudas, que consulten, alentando a que averigüen lo que haga falta con el médico, que se informen y trabajamos de a poco en el proceso de aceptación de la situación, que no se logra en una única sesión y con una única palabra, sino que es un proceso que lleva su tiempo y que depende también de en qué etapa se encuentre el paciente y el familiar, para ver cuál es la intervención correcta en ese momento. Ujú. Y Evangelina, hay casos también que seguramente has escuchado en que, por ejemplo, la familia se entera que el familiar está mal, ¿no es cierto?, que está desahuciado y no le quieren decir, no le quieren hablar. ¿Cómo se trata un caso así? ¿Cómo se apoya a la persona psicológicamente? Quizás desde el punto de la familia ocultar eso o viceversa, que el familiar se entera que está así, ¿no es cierto?, y no quiere que su familia se entere. Se respeta la opinión del paciente, se respeta la decisión, o se trata de trabajar de una manera en que la familia también pueda estar presente en eso. En esta área es muy común encontrar casos donde se le oculta información al paciente. Nosotros le llamamos conspiración del silencio y por supuesto que lo rechazamos y siempre alentamos a que el paciente sepa la información, si él lo desea, en el momento que él lo prefiera. Eh, También compartir, ¿no?, con el familiar cómo puede perjudicarlo al ocultar la información, porque hay bastantes creencias erróneas en torno a esto, de que se lo está ayudando o que se está colaborando con el paciente al evitarle, transmitirle cierta información, pero la realidad es que se está impidiendo que el paciente tome decisiones que son muy importantes en este momento y que tiene derecho a tomar y que hay que respetar su derecho a ser informado sobre su situación clínica, médica, y a partir de ahí que pueda ser un protagonista activo en el tiempo de vida que le queda al paciente. Ujú. Si el familiar le oculta información, impide que el paciente lleve a cabo y lleve adelante estas decisiones y estas elecciones y que comunique sus preferencias Ujú. acerca de cómo quiere vivir esta situación, qué quiere evitar, en qué quiere ser respetado y demás. Ujú. Y en el caso que, al contrario, que es el paciente que no quiere ser la familia, ¿cómo se trata, ¿no es cierto?, de traspasar esa barrera? ¿Aún se respeta lo que el paciente Ujú. quiere? ¿Se busca la forma, ¿no es cierto?, no sé, de convencerlo, orientarlo, de que es bueno que la familia lo acompañe? ¿Cómo se hace en ese caso? Por supuesto se respeta la decisión del paciente, se le entiende, pero sí también se le comunica cómo puede perjudicarse el mismo por no compartirlo, por vivirlo en soledad, en aislamiento, no pedir ayuda y no estar rodeado de sus seres queridos. En algunos casos no contamos con familiares lamentablemente disponibles o dispuestos, pero sí con otras personas allegadas que tienen esa voluntad de estar presente en este momento. Entonces el paciente es respetado siempre, pero también es informado de las consecuencias que puede traer esta decisión y de cómo puede agregar un sufrimiento a partir de esta decisión que se podría evitar. Ujú. Y el acompañamiento psicológico, Evangelina, ¿es hasta el final de todo? ¿Es hasta una cierta etapa? ¿Es hasta la etapa de la aceptación de que es así, bueno, y ya no hay otra alternativa y tiene que aceptarlo? ¿Hasta qué punto se le acompaña tanto a ellos como a la familia? En la medida que el paciente lo permita y lo acepte, es hasta el final de su vida y luego se continúa con los familiares acompañando en el duelo que están atravesando por la pérdida de su ser querido. Ujú. Eh, por supuesto hay excepciones, pero siempre el objetivo es acompañar en todo momento, no solo cuando reciben el diagnóstico de su enfermedad, sino también cuando esta enfermedad lamentablemente avanza o es progresiva y reciben información de que es incurable y que no está respondiendo a los tratamientos.
En todo momento es necesario el acompañamiento psicológico. Incluso también una vez, en caso que se produzca el fallecimiento del paciente, también trabajamos para que se respete lo que él pidió, sus deseos, los valores que dejó plasmado, sus preferencias en cuanto a lo que quería que ocurriera, por ejemplo, con sus objetos personales, o si quería cremación, o quién quería que participe de su velorio. Entonces, va mucho más allá de la muerte del paciente, la intervención del psicólogo en cuidados paliativos y psiconcología. Ujú. Y Evangelina, en caso de pérdida, ¿no? Eh, es muy difícil, ¿no es cierto?, por el acompañamiento de la familia hasta que ellos, ¿no es cierto?, aceptan lo que pasó, que ellos hacen su luto, su duelo. Eh, ¿Con qué tipo de reacciones se encuentran generalmente? Familiares que se aíslan, familiares que se deprimen, que entran en depresión, familiares que no logran superar, familiares que lo logran fácilmente. Generalmente, con qué tipo de reacciones se encuentran ustedes a nivel familiar? Son múltiples las reacciones. Encontramos familiares incluso que han podido hacer, porque la situación lo permitió, un duelo anticipado. Entonces eso le ha permitido ir asimilando y aceptando la situación, entendiéndola y de a poco salir adelante. Y hay otros familiares en donde eso no es posible y nos encontramos con otras reacciones como negación de la situación, como incapacidad para aceptar, enojo también, muchas veces al principio, reacción de culpar a alguien o de responsabilizar a alguien. Todo depende cómo sucedió y también la personalidad del familiar y cuán involucrado estuvo. A veces es culpa hacia ellos mismos por no haber participado más o no haberse despedido. Entonces, la reacción y las respuestas son acorde al contexto, a cómo sucedió y cómo se presentaron las características de la pérdida. Ujú.